Bienvenidos a este fin de estos 7 días, a este completamiento de estos 7 días de panes sin levadura. Y eh, a través de este completamiento, pues poder también hacer Shabbat. eh, es importante porque los panes sin levadura eh, van unidos con la Pascua, es decir, eh, hoy se está celebrando la Semana Santa, pero bíblicamente lo que hay es la semana de los panes sin levadura, y la semana de los panes sin levadura es después de la Pascua. En cambio que la Semana Santa es un poco rara, ¿no? Porque es antes y termina con la resurrección, digamos, y ahí se acaba. Así que eh, panes sin levadura, más bien, ahí va más de la mano, es más comprensible. Siempre las cosas, las festividades, los moeds, las celebraciones, las cosas que Dios ha escrito, siempre son más comprensibles, son más fáciles de desarrollar, son más fáciles de visualizar, son más fáciles de explicar. Obviamente requieren su tiempo, pero tienen menos contradicciones que las otras. Así que eso es lo que normalmente hacemos. Y claro, es más fácil de explicar que del 14 es, la luna, hasta por eso es la luna llena, y después 7 días más y se acabó. En cambio, explicar la Semana Santa, ¿cómo lo hacemos? No sé cómo lo hacen en las iglesias, explicar la cruz y tantas otras cosas que me imagino que eh, todo eso exacerba toda la parte espiritual de las iglesias, de las personas, pero que al mismo tiempo las acalla, ¿no? A través de las cosas que ya ritualmente se han venido haciendo. Así que bienvenidos nuevamente a estos panes sin levadura y a este empezar del Shabbat, con el que vamos a empezar en oración, si me permite. De a ti, Padre de los cielos, sea la gloria, todo dominio, toda autoridad, porque tú eres el que tienes siempre el, el empezar, y tú eres el que tienes siempre el completar y el finalizar de las cosas. La bendición, Padre, porque de la Pascua siempre nos conduces a saber contar, a saber enumerar, a saber escribir. Y te bendigo, Padre, porque tú ya lo escribiste en nuestros corazones, en nuestras vidas, como lo escribiste en los cielos. Y si los cielos cuentan tu gloria, pues Padre, se abran nuestros ojos. Y si nuestros ojos sean abiertos, sea para levantar cabeza. Y eso, Señor, siempre nos permitirá escribir, saber qué escribir, saber enumerar, saber contar, saber, eh, saber, sabernos guiarnos a través de la luz de tu palabra, a la luz de tus tiempos. Y Señor, saber que todo tú lo tienes, todo tú lo dispusiste bajo tu dominio, el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, la luz, porque todas ellas siempre, Señor, reflejarán una luz verdadera, la luz de aquel que vino, de aquel que es nuestra Pascua, de aquel que cruzó y de aquel que hizo Pascua y de aquel que nos dio su primogenitura. Bendito al primogénito, porque al primogénito de la muerte, porque venció la primogenitura de la muerte, y bendito el primogénito de la vida, porque siempre será el primogénito de primogénitos. Y bendecidos cada uno de tus hijos, que nuestra primogenitura, pues, sigue siendo, Señor, lo que el lugar que tú nos has dado, y ese precio y ese lugar santo que tenemos es para seguir moviendo espíritu. Por eso, al completar, Señor, estos 7 días, al bendecir, Señor, que, que nos das la gracia y la misericordia de tener un pan eterno, pues bendecimos que ese pan siempre tendrá el reino de Dios y su justicia, y siempre quitará los fermentos y traerá la enseñanza, y su enseñanza vendrá siempre, Señor, a través de la unidad del árbol de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, que la sequedad, que lo viejo, que lo cortado, justamente sea, Señor, lo que no ha dado fruto, lo que no da fruto. Pero bendito sea, Padre de los cielos, que lo que da fruto es a través de tu sangre, es a través de tu Hijo, es a través de tu palabra, es a través de tu semilla, es a través de la casa del Tabar, es a través de mis hermanas y de mis hermanos,
es a través de tu mesa y es a través de tu primogenitura. Así que en el nombre de Cristo Jesús, contigo, Señor, este Shabbat, que también lo vamos completando, sea, Señor, reunirnos alrededor de tu presencia, alrededor de tu mesa, alrededor de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas. Aquí esto es lo que vamos, los 7 días que están escritos en Éxodo 12, capítulo 12, verso 18. Dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14, desde el primer día, por la tarde, hasta el día 21 del mes, por la tarde. Y el día 21, eh, es una santa convocatoria. El último día. El día 21 será una santa convocatoria el primer día y el último día. Eso está en Éxodo 12, 16. Ahí mismo, en el mismo Éxodo, desde el principio, está claramente definido. Dice, y en el primer día tendréis una santa convocación. Santa convocación en el séptimo día. En el primer día y en el séptimo día. ¿Qué es una santa convocatoria? Ningún trabajo de Israel, excepto lo que cada uno deba. Ningún trabajo será excepto lo que cada uno deba comer. Esto, solo esto podréis hacerlo. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Pues se necesita del mes, se necesita de la Pascua, se necesita del fruto, se necesita de los participantes. Y claro, aquí están los participantes. Dice en el 19, por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo. Entonces, ¿qué se necesita? Otra de las condiciones que se necesita, se necesita de, de una ley, no, se necesita de una enseñanza. Así es como podríamos entenderlo. Se necesita de algo que sea, de algo que fue hecho, así como la Pascua, los panes sin levadura, fue hecho, eh, fue entregado, fue dado para ciertas personas en especial y fue recibido también para ser extendido para esas personas. Entonces, todo eso, ustedes saben, la Pascua, eso se pasa de generación en generación. Pero ¿para quiénes está dirigido la Pascua? La Pascua, los panes sin levadura, todo esto está dirigido, como hemos dicho, para los hijos, está, está dirigido para los primogénitos, está dirigido incluso para los extranjeros, eh, pero todo esto para quién está dirigido, esto lo podemos ver en Éxodo 12, 19. Esto está dirigido eh, para los que saben contar, para los que saben mirar, para los que saben levantar cabeza, pero sobre todas las cosas, esto está dirigido, eh, esto es parte del reino de Dios y está dirigido para los que quieren ser parte del reino de Dios. Entonces, para los que tienen que ser, los que son o quieren ser parte del reino de Dios, ahí es donde hay dos cosas que aquí vemos. En Éxodo 12, 19 dice, dice,
para extranjeros o nativos. Entonces, ¿quién es un extranjero? Un extranjero es, porque aquí específicamente no habla de un extranjero. ¿Quién es, a qué tipo de extranjero se refiere aquí? Y no sé si en alguna versión ustedes tengan alguna persona, alguna connotación diferente. Yo tengo extranjero, pero no necesariamente extranjero, y tal vez en alguna versión Yo tengo forastero. forastero. Forastero es no es extranjero, forastero. Entonces no es dirigido para extranjeros, sino es forastero. ¿Alguien más tiene alguna otra versión? Eh, bueno, y entonces, extranjero, bueno, ya podemos. ¿Quién es un forastero? ¿Quién es un forastero? Porque aquí dice, eh, esto es, esto es dirigido para nativos y extranjeros, en este caso, como dice Erika, para forasteros. ¿Quién es un forastero? Marquito. Una persona que está de paso. Gracias. Entonces, una persona que está de paso. Un forastero es una persona que está de paso. ¿Quién más es un forastero? Marquito, le iba a decir, de pronto alguien que no tiene un lugar específico. No, correcto, correcto. Entonces, esa misma es la connotación que dice. Alguien que no tiene un lugar específico. Y Katia nos decía, ¿cómo era que dijo Katia? Alguien que está de paso. También sería Está. alguien que no está en su casa o no es dueño de casa. Correcto, correcto, Katia. Oye, y eso es muy decidor lo que acaba de decir, porque la Pascua, mire, por eso es muy interesante lo que usted dice, porque una de las características, o sea, la Pascua, la característica de la Pascua es que Cristo lo hizo en esa función, ¿no? En esa función de ser, de buscar la Pascua, en hacerlo donde alguien que sea un dueño de casa, eh, y eso tiene mucha connotación, ese tiene también muchos motivos bíblicos, porque la Pascua es alguien, un dueño de casa es alguien que ya tiene, que ha cruzado, es alguien que ha dado ese salto. No me estoy refiriendo a que haya adquirido una casa, ¿no? Sino que se haya posesionado de esa casa. Porque hay muchos, como ustedes ven, que son dueños de casa y que tienen, bueno, que tienen posibilidades o recursos, pero no necesariamente son dueños de casa porque no edifican esa casa. Entonces, un dueño de casa es alguien que ha edificado esa casa. Por eso, en este éxodo, al hablar de personas extranjeras, no está hablando de personas nacidas en el exterior, sino de personas que de pronto son transeúntes, de pronto, como dice, no tienen un lugar fijo, esa es la palabra, no tienen un lugar fijo, no han tomado, no se han ubicado donde deberían ubicarse. ¿Qué más? Tienen problemas de identidad, tienen problemas de dominio, tienen problemas de autoridad. ¿Qué más? Por circunstancias les ha tocado salir de su lugar, les ha tocado y les ha tocado transitar momentáneamente por ese lugar. A veces eso dura mucho tiempo o más tiempo, pero la característica es que estas personas eh, no tienen un lugar, y lo que dijo Katia también. Entonces, todo eso está reunido en que a veces estas personas se transforman en huéspedes, ¿sí? Entonces, un huésped, por lo general, es alguien que está transitoriamente, pero también puede ser, es alguien que no tiene un lugar. Entonces, ahí va por ese lado. En cambio, un extranjero siempre va a ser un extranjero. Y en cambio que estos huéspedes, ahí se puede ver, ahí es donde se diferencia a través de este sentido que está aquí
se diferencia entre esta persona. Esta persona es una persona transitoria, esta persona es una persona sin lugar que pertenece al lugar, que es una persona que pertenece al lugar de la edificación, que pertenece al lugar de la Pascua, o realmente esta persona es una persona transitoria, es una persona peregrina. Así que por eso, eh, eh, entonces vamos a la siguiente parte, ¿no? Ya vemos. La siguiente parte es ¿quién es un nativo de la tierra? ¿Quién es un nativo de la tierra? Todo lo contrario, como acaban de decir, un nativo es alguien que ya ha edificado, alguien que ha edificado su casa. El momento que uno habla de dueño de casa, un dueño de casa es diferente a un edificador de la casa. De dueño de casa puede ser por adquirir, por posición, por robo, por fuerza bruta, por lo que sea. Pero un nativo ya es una persona, un dueño de casa. Entonces, ¿cómo se diferencia aquí al nativo de la otra persona? Se lo diferencia a través de qué? Se lo diferencia a través a través de la Pascua y a través de todas las cosas que están alrededor de la Pascua. Entonces, ¿qué necesita ahora, claro? ¿Quién es un nativo? Y al nativo de dónde le está dando? ¿Quién es un nativo bajo esta perspectiva? Katia, ¿Y es el que tiene cabeza? es el que es cabeza, ¿ya? Es, ya. Que Y está en el umbral. está en el lugar, pero esta es la diferencia. Alguien que está en la casa, alguien que es nativo, se le es natural. Las cosas se le hacen las cosas naturales. Es decir, las cosas de Dios son cosas naturales para Dios, son cosas nativas de Dios, que las hace también naturales para aquellos que, como algunos de nosotros, vamos ahí moviéndonos del lugar hasta que se haga natural. ¿Qué es lo que está diciendo que tiene que ser natural? Tiene que ser natural la Pascua. Entonces, si es natural la Pascua para nosotros, necesariamente tiene que ser natural el día 14. Tiene que ser natural el día que empezamos, tiene que ser el natural eh, las cosas alrededor de la Pascua. Y si una de esas cosas no es natural, le pregunto, claro, ahí viene la contraparte, si no es natural, una de las cosas que le está requiriendo aquí es porque una de las dos cosas no son naturales. Una de las cosas es como que no sobrenatural, sino es no natural. Entonces, no natural es que, por ejemplo, la Pascua sea el 15. No natural es que el día primero no sea el día primero. No natural es que los panes sin levadura duren 8 días. No natural es que, es que entonces lo no natural empieza por lo básico. Y lo básico, obviamente, lo encontramos en Levítico, ¿no? Levítico 23. Ahí dice, Marquito, sí, perdón, viene a ser como cuando se habla de una especie endémica, porque cuando se habla de una especie endémica es propia del lugar, com- eh, comparativo, ¿no? eh, endos, endos es ya como propia, ¿no? Claro. Entonces, es como lo que, es como lo que veíamos. A ver, si el año anterior fue muy importante el hecho de que nosotros sepamos reconocer la sanidad. ¿Cuál es la sanidad del Señor? Porque Dios es lo que hace, eso es lo que hace a través de lo que hizo a través de sacarles de Egipto. Entonces, la primera cosa, porque Dios les dice, yo soy tu sanador, recuerdan. Y hemos pasado todo un año mostrando qué es la sanidad. Y la sanidad lo que muestra es qué características tiene de natural o qué características tiene de lo que se lo que se ha dicho, de algo que no tiene lugar o de algo que es transitorio o algo que es extranjero. Entonces, ahí es donde todo eso decíamos, lo que, lo que no es natural es que sea, es que en lo natural hay un huésped que ocupa el lugar de lo natural y
no ocupa el lugar de huésped. Entonces, a final de cuentas, este huésped ya ha ocupado tanto tiempo, pero sigue siendo huésped. ¿Ya? ¿Y cuál tendría que ser? Este huésped, ¿cuál tendría que ser? Tendría que ser el cambio de este huésped para que este huésped sea un nativo. Entonces, más o menos como nosotros, en el reino de los cielos o cuando pasamos hacia Dios, ahí nosotros vemos. Si nuestra vida es, si nosotros somos huéspedes del reino del Señor o nosotros somos nativos del reino del reino de Dios. Entonces, como dice Adri, cuando somos endémicos, esa palabra puede ser tomada a colación, pero cuando somos nativos, entonces, cuando somos nativos, es cuando muchas cosas de nosotros como huéspedes y nuestros propios huéspedes indeseables van quedando atrás. Es más o menos como el ciclo de una persona. Una persona empieza como niño, pero ese ciclo es transitorio. Entonces ahí esa persona va desarrollando, se va desarrollando, pero llega en algún momento en que tiene que definirse si esa persona, como cada una de nuestras vidas, si esa persona es huésped o esa persona es nativo de esa propia casa. Y tarde o temprano, esa persona que, si tiene que construir su casa, si va a construir su casa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comenzar a ser nativo de su propia casa. Pero si pasan los años y esa persona sigue manteniendo el ser nativo de su casa de origen, ¿en qué se está convirtiendo? Entonces no es nativo, se está convirtiendo en huésped. Entonces hay hijos que son huéspedes de sus padres y padres que son huéspedes de sus hijos. Y, y eso está bien, en el sentido de que sean huéspedes, pero no son nativos, pues. Porque ya el momento que llegaron a cierta edad, ya tienen que ser nativos de su propia edificación, de su propia construcción. Entonces, ¿quién les da esa característica? Es alguien que sabe lo que es ser nativo y de alguien que sabe construir para ser nativo y levantar personas que sean nativas de su propia construcción. O sea, Dios también es lo mismo. Dios no nos quiere, Dios no nos quiere como huéspedes en el reino de los cielos. Dios no nos quiere como huéspedes, viviendo como huéspedes nosotros mismos en nuestra propia vida, cuando Él lo que viene a compartir del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué se requiere? Así que por eso, mire, la Pascua, vamos a Levítico 23, y vuelve a señalar lo mismo. Dice Levítico 23, estas son las fiestas, o estos son los moeds señalados. Entonces, ¿qué se requiere para un moed? Para un moed se requiere una tienda. ¿Qué se requiere para una tienda? Se requiere un santuario. ¿Qué es un santuario? La unidad de tiendas. Entonces, un moed es, como decíamos, es una visitación, pero una visitación, claro, si hablamos de Dios, es una visitación de Dios. ¿A dónde va a visitar Dios? Viene a visitarnos, porque alguna vez alguien escuchaba, ¿no? Decía, yo no quiero a Dios como visitador, yo quiero a Dios como alguien que mora en la casa. Y perfecto, porque nosotros entendemos esa situación de que es visitación y de que debía morar. Y claro, Dios hace morada. Pero el momento que Dios viene a ser morada, ¿a dónde va a ser morada? Va a ser morada en en un lugar de peregrinación o en un lugar en donde él se vea como dueño, no tanto como dueño en el sentido, sino como en un lugar en donde él se vea como nativo. ¿Sí? Entonces, la visitación es para eso, pues lo mismo que hace con sus hijos, vive con sus hijos. En el caso de cuando son niños, como en el caso nuestro, nosotros les visitamos a nuestros hijos y nuestros hijos nos visitan a pesar de que convivimos y vivimos, pero para comenzar a mostrar ellos, para que se comiencen a mostrar en ellos y nosotros nuestras tiendas, pues.
Entonces ahí la visitación es quitar lo que es peregrino, lo que es momentáneo, lo que es extranjero y ayudarle a que eso haga la otra persona, porque va a seguir edificando y va a seguir llevando y va a seguir mostrando su santuario. Entonces, el Moed, ¿en dónde se da? El Moed se da en la tienda, el Moed se da en el santuario. Entonces, la tienda tiene que traducir, empieza como tienda, pero tiene que extenderse a un santuario, porque el santuario es la unión de dos tiendas, de la tienda santa y de la tienda santa santa. Eh, ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se necesita? Y aquí está mencionando, ¿qué se necesita? Se necesita tener una tienda. ¿Qué se necesita para tener una tienda? Se necesita saber cómo es la tienda. Entonces, se necesita saber a esa tienda, ¿para quién es esa tienda? ¿Esa tienda es para lo extranjero o esa tienda es para lo nativo? Lo nativo. Lo nativo. Debería ser para lo nativo y es para lo nativo, exactamente. Entonces, las otras tiendas que de pronto están por ahí, las otras tiendas que están alrededor, ¿qué tienen que hacer las otras tiendas? Más o menos como en el tiempo que salieron de Egipto. ¿Cuántas tiendas nativas había ahí? Perdón, voy a prender la luz. Casi Entonces vamos todas. con el Éxodo mismo. ¿Cuántas tiendas nativas había? ¿Y cuántas tiendas peregrinas había ahí? Peregrinas muchísimas y nativas muy poquitas. Y nativas ninguna parecería. ¿Cuáles eran las tiendas nativas? Las tiendas nativas. La tienda nativa. La tienda nativa era la que Dios les dio, la que Dios les dijo, la que Dios les puso, la que les dijo, hágame una tienda para mí. Entonces ahí les muestra ahí les muestra quién era el nativo y quién eran los extranjeros. Entonces, él les Pero dijo, Marquito, cada persona también tiene su tienda nativa. cada persona tiene su Sukkot. Pero está hablando de los hebreos. Mire, cada persona, entonces, por eso y muy importante, porque estamos hablando de los moes y los moes son tiendas, pero estamos hablando de los Sukkot. Cada persona debería tener su Sukkot a Dios, porque de su Sukkot tendría que extenderse a su tienda. Y su tienda, cada persona debería tener su tienda, claro, eh, su tienda santa, su tienda santísima. Es decir, ya un cristiano tiene su tienda y Dios viene a ser morada. Pero Dios no viene a ser morada con extranjero, ni tampoco viene a ser morada con los huéspedes, ni tampoco viene a ser morada con los transitorios, viene a ser morada con lo eterno. Entonces, cada moed es una muestra para decir, mire, estas tiendas hay que alinearles nuevamente. Porque, bueno, con Dios no hay problema, pero ahora yo le pregunto, si usted no sabe diferenciar esas tiendas, ¿qué va a pasar con las otras tiendas que vengan a hacer tienda en su casa? ¿Qué va a pasar con los otros modelos, los otros tiempos? ¿Ah? ¿Qué cree que va a pasar? Se ¿Qué van va a a pasar? descuadrar, o sea, no va a ser natural para uno. Ya, digámosle, viene sus padres, vienen sus hermanos, viene su familia la más cercana. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar si usted no sabe reconocer su tienda? Si no sabe reconocer su tienda nativa y no sabe reconocer sus tiendas extranjeras. ¿Qué va a pasar? Digamos, viene, Que probablemente me van a jalar ellos para sus tiendas. exacto. No le van a jalar para sus tiendas, van a hacerle tienda. Entonces hay hijos, mire, entonces por eso es importante los 17, los 18 años, porque hay hijos que a los 17 y los 8 años comienzan a hacer tienda en sus padres y los padres comienzan a hacer tienda en sus hijos. ¿Y qué pasa cuando los padres hacen tienda en los hijos? ¿Y qué pasa cuando los hijos hacen tienda en los padres? ¿Qué pasa? Ya no son nativos. Son Eh,
Exacto. Entonces, miren, no son nativos, pero tampoco son extranjeros. Entonces, ¿en qué se convierten? Y eso está bien o eso está mal. No, eso no le digo que está bien o está mal, porque a final de cuentas están mostrando que Dios le está diciendo, ellos pasaron como 400 años, pasaron como 40 años en el desierto. Pero ¿cuál era la idea? Que cada uno tenga que cada uno tenga su tienda. Entonces, ¿y por qué no y por qué no tenían su tienda? Porque ellos están acostumbrados, tienen una mentalidad y por eso es importante. Por eso es importante que las cosas nativas vayan vayan cambiándonos nuestra forma, no nuestra forma de pensar, sino nuestra forma de escribir las cosas. Dice, a ver. Entonces vamos al Levítico 23:4. Estas son los moed señalados. Santas convocatorias que vosotros proclamaréis en las fechas. No es en las fechas, no. Mire, estos son los moeds. 23, Levítico 23:4. Estos son los moeds. ¿Qué son los moeds? Santas convocatorias. Que ustedes proclamaréis ¿cuándo? ¿Cuándo? En los moeds. Es muy interesante. Estos son los moeds que proclamaréis en los moeds. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita saber cuál es el moed y se necesita saber cuándo es el moed. Entonces, ya vemos cuál es el moed de Dios. El moed de Dios es el nativo. ¿Cuándo es el moed de Dios? En los tiempos en donde se muestra esas cosas que son nativas. Entonces, el primero, y eso, ¿en dónde se va a dar? Dice, el 5, en el mes primero, a los 14 días del mes, es la Pascua. Entonces, ¿qué es la Pascua? Es un moed. ¿En dónde se da eso? En el moed. ¿Cuándo se da? En el moed. Es decir, el moed es un cuándo y es un qué. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna traducción para que confirme lo que le digo en el 23:4? Esta me parece muy bienvenida porque, mire, vamos por el español de mi versión. Mire, en las fiestas señaladas, en las fechas señaladas. Entonces, en el tiempo señalado y en el lugar señalado. Eso es lo que dice. Pero son dos cosas de lo mismo. ¿Alguien tiene una versión diferente, una versión que se apegue a eso? Al en y al dónde. Yo tengo así. Estas son las solemnidades de Yahvé, las reuniones sagradas que convocaréis en las fechas señaladas. Entonces, las solemnidades es un lugar y las fechas son las veces señaladas, es un tiempo. Pero mira, aquí le cambia dos cosas, pero repito, entonces, pero todas estas cosas, si vamos a lo que estábamos comentando, todo esto se llama moed. Entonces, ¿por qué dice? Repito, le voy a decir en hebreo porque en español no es tan fácil. O mejor dicho, en español, porque si no, estos son estos son los tiempos señalados que se llaman santa convocatorias que proclamaréis en los lugares señalados, en las tiendas señaladas. ¿Sí? Así es como deberíamos traducirle, si le traduciríamos al español. Entonces, ahí vemos que esto es un asunto de cosas nativas. Entonces, todo lo que sucede en esto es nativo y todo lo que a partir de esto se desarrolla muestra lo que no es nativo. Entonces, con esto, lo que decíamos en función de las tiendas es mirar cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hacemos, cuando una persona que tiene que hacer su tienda, cuándo tiene que comenzar a hacer su tienda una persona.
¿Cuándo tiene que hacer su tienda? ¿Cuándo Cristo Jesús comenzó a hacer su tienda? Desde los 12. Desde los 12. Desde los 12. ¿Por qué? ¿Por qué, Erika? Ya comenzó a hacer su tienda. Porque empezó ya su vida adulta. Porque, mire, ¿y cómo era la tienda de sus padres? De forasteros. Era también una tienda, pero entonces ahí lo que le dice yo necesito mi tienda y ellos necesitan su tienda. ¿De acuerdo? Pasan los años y listo. La mamá, ¿qué decía? La mamá quería ir a hacer tienda en Jesús. ¿Y Jesús qué le decía? Haz tu propia tienda. Y al final, vamos con la Pascua. Y al final, ¿qué le dice Cristo Jesús? ¿De quién se preocupó al final? Al final de su vida, ¿se preocupó o no se preocupó de la De su mamá? mamá, porque le dijo, ahí está tu madre. Y dijo, ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo estaba? Entonces ahí mi pregunta, ¿cómo estaba la tienda de su mamá? No estaba bien. ¿Cómo estaba? Sí. Entonces, ¿cómo era la tienda natural? ¿Cómo debía haber sido la tienda natural de su mamá en el momento de los acontecimientos de Cristo Jesús? ¿Cómo tenía que haber sido? ¿Ah? Una tienda nativa, dice la Adri. Claro, y eso traducido al español, ¿cómo debía haber sido su tienda nativa? O sea, debía haberlo tomado naturalmente porque ella sabía que era el Hijo de Dios y que él venía a salvar el mundo y que nunca iba a morir. Mm, Y que eh, no, o sea, entonces, ¿qué necesitaba, no es cierto? ¿Qué necesitó ella? Nuevamente, ¿a dónde le manda? un cambio. Mm, Así que le manda, Dios no es que tiene pena de ella, lo que le dice es, o sea, pasaste conmigo un montón de tiempo, incluso después y antes, y todavía no sabes cuál es mi tienda, y sigues metiéndote en esas tiendas de miedo, y encima, lo peor de todo, quieres seguirte metiendo en mi tienda, le dice. Entonces, se da cuenta, ese es el problema, que ahí hay dos tiendas, como decíamos, la tienda santa y la tienda santísima. Y, y aparte de eso, pues están las otras tiendas que tienen que desarrollar, las que son peregrinas, pero todas esas tienen que volverse a extranjeras, tienen que volverse de extranjeras y de peregrinas a ser sólidas, a ser tiendas santas y tiendas santas, santas. Entonces, ¿qué hay en la tienda? En la tienda santa y qué hay en la tienda santísima, eso es importante también que podamos ver, porque eh, ahora podríamos preguntarnos, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿cómo está esa tienda? ¿Cómo están las tiendas? ¿Cómo están las tiendas cómo están sus tiendas? ¿Cómo está su tienda santa y su tienda santísima? ¿O cómo están las otras tiendas? Las tiendas de sus padres, las tiendas de sus hermanos, las tiendas de las preocupaciones, las tiendas de las enfermedades, la tienda de los extranjeros. ¿Qué otra tienda usted puede ver? La tienda en especial las tiendas de esclavitud. ¿Cómo está? ¿Cómo está su tienda? ¿Y cómo están las tiendas de su familia, que sería importante? ¿Cómo está tu tienda mía y la de tu familia? Estoy tratando de separar, ¿no? Porque son varias tiendas en este caso. Ok. Y de acuerdo por ejemplo, hablando del día, uno pasa de tienda en tienda o cómo será. Puede ser, no. No, uno lleva, claro, uno lleva esa tienda. Uno lleva esa tienda. Entonces ahí se da cuenta, claro, que uno vive. Esto es importante porque eso es lo que le dice Pablo. Hay que entender también que somos aquí. Nosotros somos peregrinos en una tierra extraña, ¿ah? O somos nativos en una tierra de peregrinaje.
¿Qué te Somos parece? nativos en una tierra de peregrinaje, Martín. Somos. Entonces, si somos nativos, esa es si somos nativos en una tierra de peregrinaje, claro. ¿Por qué las tiendas de peregrinaje a veces se hacen más nativas en nosotros y son más evidentes en nosotros? Entonces, no es cuestión de a quién me uno, sino es una cuestión de tiendas. Así que, claro, ¿cómo están esas tiendas en comparación de la tienda? Entonces, por eso lo nativo, eso es lo que eso es lo que nos está diciendo Dios. Lo nativo es el 14. Lo nativo son ustedes y lo nativo soy yo. Lo nativo es ustedes en mí y yo en ustedes. Lo nativo es nuestra habitación y lo nativo es nuestra visitación, porque nuestra visitación, ¿para qué es? ¿Para qué entonces la visitación qué es? La visitación es la confirmación o el desarrollo o la construcción de lo nativo. Y también la muestra de lo que no es nativo, pues. Entonces, ¿la visitación para qué es? Oye, es nativo, pero todavía necesitas seguir construyendo, seguir caminando. Eres joven, entonces sigue llevando las cosas, sigue desarrollando las cosas nativas, ¿ya? Y ahora, ¿qué hacemos con con las cosas que son peregrinas? Las cosas que son peregrinas, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacerse? Eso es lo que dice en la Pascua. ¿Qué tiene que hacerse? ¿Qué tienen que hacer las cosas que son peregrinas? Dos cosas. La una, diferenciarse de lo extranjero. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre, entre lo extranjero y lo que es, como decíamos, lo que es transitorio? Lo que es lo que es un peregrinaje. ¿Cuál es la diferencia? Lo extranjero siempre va a ser extranjero, pero lo que está peregrinando, eso tiene que llevarse lo que es extranjero, que sea extranjero. También peregrinamos, porque peregrinamos con la muerte, peregrinamos con la enfermedad, peregrinamos con los problemas. ¿De acuerdo? Pero nosotros tenemos la capacidad de mirar, esto es extranjero, esto no me corresponde, entonces yo a esto yo no voy a hacer, eso es parte de la sanidad, eso yo no le voy a hacer morada a esto, yo le voy a dar un lugar de peregrinación, para que ese lugar de peregrinación ahí me muestre lo que está cambiándose para que sea nativo. Pero en el cielo, lo que no es nativo, ¿qué va a pasar lo que no es nativo? Listo, se acaba. Hasta Satanás es peregrino en el cielo, por ponerlo así. Pero es peregrino y tiene que irse. A veces va hasta de visita, pero de visita no en el sentido de que es una unión de tiendas, sino en el sentido de que él va de visita, pero él va de visita como extranjero. Entonces, usted en su vida tiene visitas que vienen como extranjero. ¿Y qué hace con esas visitas que vienen como extranjero y les trata como nativas? ¿Qué va a pasar si les trata como nativas? Se quedan. ¿Y cómo se van a quedar? Se quedan como extranjeras. Eso, entonces la enfermedad, los problemas, ¿qué más? Las destrucciones, la falta de oportunidades, la falta, qué sé yo, todas esas cosas. Se han metido en su familia y se han metido en usted y resulta ser que esas son más nativas porque vienen de generación en generación y vienen en su vida. Y usted les echa. Pero el asunto es, ¿cuándo lo nativo va a serle nativo a su vida? Entonces, lo nativo, ¿qué es lo nativo? Lo nativo es ser cabeza. ¿Qué es lo nativo? Lo nativo es saber contar. ¿Qué es lo nativo? Lo nativo es saber escribir. ¿Qué es lo nativo? Lo nativo es saber edificar. ¿Qué es lo nativo? Lo nativo es llevar mi tienda, ser cabeza, llevar mi tienda. Separar, por eso es importante esta de la separación. Y por eso lo que tiene que fortalecerse, eso fortalecerse. Y lo demás se va a ir debilitando por su propia vía. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en el último día, dice, en el Levítico 23, el 6. El día 15 del mismo mes es el Moed de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comeréis panes sin levadura.
¿Ya? En el primer día tendréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo de servir. Durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día, ¿qué es el séptimo día? El séptimo día es una santa convocación. Y hoy estamos en el séptimo día. Hoy estamos en el séptimo día. Justamente estamos terminando el séptimo día. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué levaduras? Entonces, se da cuenta, ahí vemos, ¿qué levaduras usted ha podido identificar para que esas levaduras, ahora que ha tenido 7 días de panes sin levaduras, le muestre qué son las levaduras? ¿Las levaduras qué son? Las levaduras son enseñanzas. Entonces, enseñanzas, ¿verdad? Mire, Mateo 16. Por eso hoy es importante, último día, día de convocación, día de Moed, día de tienda, día de Dios, día de sellar. ¿De sellar qué? Que no van a venir levaduras, no, de sellar. ¿Qué tipo de levaduras de aquí en adelante usted tiene que estar atento con esas levaduras, pues? Pero, ¿qué levaduras son extranjeras y qué levadura es nativa? Mire, Mateo 16:5. Dice, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. ¿De qué se habían olvidado los discípulos? De tomar panes. Y Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Mateo 16:5. Estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús dando cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Todavía no entendéis, ni recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogiste, ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo no es que no entendéis que os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Chévere, ¿no es cierto? Ahora sí vamos porque tenemos pocos minutos. Estamos en el último día de los panes sin levadura, ¿verdad? ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario en este último día? ¿Qué es lo más importante? La levadura. La levadura, muy bien. Pregunta, a ver, la levadura importante. Entonces, de todos estos pasajes, ¿cuál es? Cristo, a ver, de todos estos pasajes, hay un pasaje que Dios le dice cuál es la solución para todas las cosas. Estamos hablando de las levaduras. ¿Cuál es la solución para las levaduras? O, ¿cuál es la solución?
La levadura correcta de la Mm, mesa correcta. Entonces, interesante, la levadura correcta, Saber separar, ya, Tomar el verdadero pan. perfecto, perfecto, muchas gracias con todo. ¿Cuál era el verdadero problema de ellos? ¿Cuál fue el problema de los discípulos? Y estamos hablando de discípulos Que que son, tenían pan con levadura fofa. mm, Que no veían el verdadero pan, Marquito. la- La enseñanza, Marquita. Buenas noches, mire, Marquito. mire, perfecto, Sergio, algo quieres mencionar. Mire, este es un pasaje importantísimo. Sergio, ¿qué querías decirme? Yo lo estaba viendo más como que se olvidaron de que eran nativos y se olvidaron de la levadura del nativo. Se Mire, olvidaron del pan. mire, exactamente, mire, esa es la diferencia entre un nativo, la diferencia entre un nativo y la diferencia entre ¿cómo se dice? En vías de ser nativo. Nosotros somos nativos y estamos en vías de ser nativos. Los discípulos, ¿eran nativos? Sí, y estaban en vías de ser nativos. Sí. ¿Y qué tenían que dejar ellos para estar en vías de ser nativos? Tenían que dejar todos esos pensamientos, pero en definitiva lo que tenían que hacer es dejar todas esas tiendas, ¿sí? Todas esas tiendas a su alrededor. ¿Para qué? Para concentrarse en el lugar donde pertenecían. Más o menos como la salida del Éxodo. Como dicen, había miles de carpas, ¿sí? Pero Dios, ¿a dónde les decía que debían pertenecer? ¿A qué carpas debían pertenecer? Todas las carpas debían pertenecer, entonces les puso ahí a las dos carpas nativas y les dijo, ustedes que están reunidos aquí, vengan a ver que yo soy el nativo y vengan a verme de lejos y vengan a ver que yo estoy con ustedes y vengan a ver que yo hago milagros y vengan a ver que yo les doy pan y vengan a ver que no se gastan los vestidos. ¿Qué les dijo? Lo que les dijo es, vengan a ver lo nativo o vengan a ser parte de lo nativo. ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Vengan a ver lo nativo o sean parte de lo nativo? Sean parte. Claro, y yo voy a caminar con ustedes hasta que ustedes, de todas las carpas que están ahí, de todas las carpas que están, en las que viven, sepan que aquí ustedes pueden venir y entrar también en esas carpas. Pero, ¿quiénes son los que tienen que ayudarles a entrar todas esas, a pasar todas esas cosas, hasta quitar esas cosas peregrinas y entrar? Pues los que pueden entrar. Pero la idea no es que entren los dos, la idea era que todos sean parte de las tiendas nativas del Señor. Entonces, aquí vemos a los discípulos, que los discípulos tenían un montón de pensamientos, pero Dios les centra y les dice lo que acaban de decir. Mateo 16:8, ¿qué les dice? Hombres de poca fe, ¿por qué discutís que no tenéis pan? Entonces, ¿qué es tener pan? ¿O qué es no tener pan? ¿Qué es no tener pan? Fe, no tener fe. No tener fe. Entonces, ¿qué es no tener pan? ¿Qué es no tener fe? Ocupar otra tienda. Eso, claro. Ujú. Entonces, lo que le está diciendo, mire, a ver, ¿quién es el pan? ¿Por qué se preocupan del pan si yo soy el pan? Entonces, entonces dice, recuerden lo que multipliqué. Al decirles recuerden lo que multipliqué, lo que recogiste, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes también son parte de ese pan. Claro, ustedes pueden ser parte del pan, no parte del pan que se multiplicó, sino del verdadero pan, pues váyase a los pasajes y le va a decir, ese pan, ¿qué pasa con ese pan? ¿Qué pasa con el pan que se multiplica?
Ustedes vienen por ese pan que se multiplica. Entonces, lo que le está diciendo es, mire, aquí está mi tienda, aquí estoy yo, aquí está el verdadero pan. Y ustedes están preocupados del pan. Yo soy el pan y ustedes preocupados del pan. Entonces, ¿cuál es la fe? Entonces, ¿cuál es la fe? ¿En dónde se da la fe? ¿En lo nativo o en lo... entonces la fe de Dios, ¿se da cuenta? La fe de Dios está en lo nativo o está en lo Natural. extranjero? ¿Se ve? Claro, en lo nativo, en lo natural. Ese es parte de la fe de Dios. Entonces, pero les dice, ¿qué es lo que puede atentar contra el pan? Contra el pan. Yo soy el pan, pero resulta ser que aquí está en un entredicho, porque es mi pan y el pan de ellos. ¿Cuál es el pan de ellos? ¿Cuál es el pan de los fariseos y de los saduceos? La religiosidad. No. Una levadura de tienda extranjera. Entonces, mire, es una enseñanza. Eso es lo que le dice, una enseñanza, una enseñanza peregrina, una enseñanza extranjera. Es decir, una enseñanza que no calza, una enseñanza que no calza ni con la tienda, una enseñanza que no calza ni con el lugar, no calza ni con la edificación, no calza, no calza, no calza. Así que, en lugar de hacer tienda, estos apóstoles, en lugar de llevar, de cambiar esas tiendas, resulta ser que esas tiendas son muy fuertes, pues, porque en esa tienda se dio las enseñanzas, porque en esa tienda pasaron la niñez, porque en esa tienda pasaron la juventud. Entonces, es una tienda fuerte y es una tienda que tendría que haberse desarrollado a partir de los 12 años. Pero todo esto, ¿en dónde se desarrolla? Eso se desarrolla en la niñez. Entonces, cuando la niñez está acostumbrada a una enseñanza equivocada, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza de Dios? ¿Cuál es la levadura de Dios? ¿Cuál es la enseñanza de Dios? ¿Cuál es la enseñanza nativa de Dios? Que hagan tienda. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza equivocada? Que se unan a otras tiendas. Que hagan tienda, que hagan una tienda natural. Esa es la enseñanza. O sea, lo más natural es niños, lo más natural es niños que están habitando en una tienda para que después hagan tiendas. Eso es lo natural. Pero lo extranjero, eso sí, lo extranjero, lo que hay que quitar es, lo más extranjero es que nosotros en ustedes, hijitos, vamos a hacer nuestra tienda y ustedes van a hacer la tienda en nosotros. Eso es del todo. Y eso llevado a la práctica, ¿qué va a pasar? Cuando pasen la niñez, o mejor dicho, en la niñez mismo, ¿qué van a hacer? Cualquier tienda es buena. Cualquier tienda es buena. Pasa en la juventud, ¿y qué pasa? En la juventud, ¿cuál es? Tengo que yo meterme en la tienda de alguien y alguien tiene que meterse en mi tienda. ¿Sí? Entonces, lo natural es que esté de tienda en tienda. ¿Qué más es lo natural? Lo natural es que no tenga un pan. ¿Qué más es lo natural? Lo natural es que discuta, haya discusiones. ¿Qué más es lo natural? Que hagan cuerpos extraños también. Lo natural, entonces, lo natural es, claro, que lo natural son las mesas en ese sentido. Así que hoy, entonces, por eso, hoy es el día de los panes sin levadura. Entonces, y hoy es el último de los días de los panes sin levadura. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros como Casa del Dabar diríamos? ¿Cuál es la solución a esto? Nosotros tenemos pan. ¿Tiene pan? Claro. Amén. Amén. Tiene pan. ¿Tiene mesa? Amén. ¿Tiene muebles? ¿Tiene tienda? Claro. Entonces, Amén. amén. ¿Tiene lugar? ¿Tiene tiempo? Amén. Ya, eso es ser cabeza. Y de aquí en adelante hay que traducirlo en nuestro avanzar. Entonces, lo que hoy primero estamos recuperando en la última Santa Convocatoria, y hoy es Shabbat. Y hoy es Shabbat, es simplemente, el Shabbat es para recuperar el verdadero pan. ¿Claro? Entonces, ¿cuál es su pan? ¿Cuál es el pan cuál es el pan, cómo es su pan, podríamos decir? Cristo. ¿Qué características tiene Cristo? Vida. Entonces, vida. ¿Qué más? Primogenitura. ¿Qué Fe. más? Fe verdadera. ¿Qué más? Tienda, lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué? Sacerdocio. Lugar. Sacerdocio. Y sacerdocio y primogenitura, porque no hay sacerdocio sin primogenitura y primogenitura sin sacerdocio. ¿Qué más? Y a través de eso tiene multiplicación, obviamente. ¿Qué más? Cabeza. Tiene cabeza. ¿Qué más? Mire, tiene, tiene, Paternidad. tiene Fidelidad. paternidad. ¿Qué más? Fidelidad. Tiene fidelidad. ¿Qué otra cosa? Tiene Eh, Moel. tiene lo que decíamos, tiene lugar y tiene tiempo, porque si no se une el lugar y el tiempo, resulta ser que ahí, eh, que ahí se da cuenta, tiene un pan, un pan, o sea, mejor dicho, el pan no tiene lugar y el pan no tiene tiempo, y resulta ser que ahí cualquier pan es bueno. ¿Qué más? Tiene, tiene identidad también. Tiene, tiene identidad. Eternidad también. Tiene trascendencia, es decir, tiene proyección, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más tiene ese pan? ¿Perdón? Tiene pacto porque se parte para unir. Tiene unidad, exactamente. ¿Qué más? Seguimiento. Dilo María Paz, porque Vida. exacto, exacto. Y lo dijo Mía y justamente iba a tomar por eso lo que dice María Paz. Dice, mire, esto es importante, porque al decir esto, lo que tiene, al decir tiene vida, al decir tiene vida, es decir, tiene ausencia de muerte, ¿sí? Entonces, y al decir muerte, obviamente está hablando ¿no? de ese letargo, pero al decir vida está hablando del árbol de la vida, al decir vida está hablando de paternidad y todas las cosas. Algo más me iba a decir, ¿qué más tiene ese pan? Pacto también. ¿Perdón? Pacto. Tiene. Pacto, unidad. Pero mire, al decir vida tiene vencimiento sobre la muerte. Esto es importante. Y vencimiento sobre la sequedad. Y vencimiento sobre el ahogamiento. Eso es vida. Tiene un verdadero alimento. Tiene Entonces, verdadero alimento. entonces, Marquito, ese pan de vida que es Cristo, entonces también tiene mujeres, no mujeres, no, sí, mujeres deudadoras Es- verdaderas. Tiene levadura. Es lo que acaba de decir Sergio. Tiene levadura. Entonces, al decir levadura, estamos hablando, y ahí estamos hablando de ligas mayores, porque al decir levadura, estamos hablando de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos y los saduceos? ¿Cuál es la levadura? Las falsas doctrinas. Uy,
Así que hay Enseñanza de muerte. la enseñanza de muerte. ¿De dónde? Sacrificios. La enseñanza de sacrificios. Muy interesante. Entonces, ¿qué más tiene este pan? Este pan, mire, Tiene santuario. tiene gracias. Entonces, al decir santuarios, lo muy importante lo que acaba de decir, al decir santuario, lo que usted acaba de decir es que sabe, eso, por eso es importante el sacerdocio, porque el sacerdocio sabe lo que es tienda y sabe lo que son tiendas. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? ¿Tiendas o tienda? Tienda. Entonces, por eso, mire, lo que acaba de mencionar santuario, es lo que hizo Cristo Jesús. Cuando se rasgó el velo, ¿qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué dijo? Mire, usted canta, separó el lugar santo del lugar santísimo. ¿Separó o unió? ¿Estaba separado o unido? Debía estar Estaba separado. separado, pero lo unió. Exacto. Entonces, al unirlo, ¿qué dijo? ¿Son dos tiendas o es una tienda? Una sola. Ah, y no solo es una tienda, sino es un santuario. Y el santuario solamente son las dos tiendas, sí, o ya se va extendiendo. ¿Se va extendiendo a dónde se va extendiendo el santuario? Se va extendiendo, el santuario se va extendiendo a lo nativo. Entonces, ¿qué más tiene ese pan? Mire, lo que acabamos de decir, la característica de ese pan tiene lo nativo. Esa es la diferencia, porque usted en todas partes no va a encontrar pan nativo, excepto en el lugar del pan nativo. Y el lugar del pan nativo es, es el día, es el momento y es la tienda y es el santuario. ¿Qué le parece? Entonces, eso es lo que estamos diciendo ahora. O sea, todo eso, por favor, cójalo, anótelo para que todo eso usted lo lleve y cada vez que venga el pan fariseo, ¿qué le va a decir el pan fariseo? ¿Qué le va a decir el pan fariseo? ¿Qué cree que dice? El pan fariseo y el pan saduceo. ¿Qué le dice el pan saduceo? El pan saduceo le dice no hay resurrección. Que no hay vida. No hay resurrección, le dice. Entonces, la vida sin la renovación no es vida, pues. Entonces, todo es vida, todo. No, no, no. La vida separa la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la resurrección? No hay que. Entonces, los saduceos, esto es interesante porque la palabra esta tiene que ver con lo verdaderamente establecido. ¿Sí? Es decir, los saduceos, al negar la resurrección, niegan el levantamiento, niegan el erigir, niegan el levantarse, niegan a que Jesús se levantó de entre los muertos. Es decir, niegan al Espíritu. Tres cosas niegan los saduceos. Niegan el levantamiento, niegan el Espíritu que hace que haya ese levantamiento. Entonces, por eso ellos mantenían el orden, los saduceos, el orden de dominio. Entonces, las castas se podría decir. Entonces, si es esclavo, esclavo, no hay un levantarse. Si está muerto, muerto. Si no hay resurrección, no hay resurrección. Pero resurrección no es el hecho de que ellos no creían en la vida y la muerte, estaban en Dios, sino en ese levantarse. Y no hay espíritu porque no hay quien le levante. Si ya tienes el espíritu de esclavo, pues esclavo eres y tienes que ser como decía Pablo. Confórmate y si puedes hacerte libre y si no, feliz de la vida. Y niegan al ángel, niegan lo que es el ángel. ¿Qué es el ángel? Niegan a los ángeles. Eso. Entonces, ¿cómo es la tienda? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo es la levadura? ¿Cómo es la enseñanza? ¿Cómo es todo lo que ustedes quieran de los fariseos? Bueno, de los saduceos ya. ¿Cómo es la de los saduceos? ¿Cómo es la de los fariseos? Que se aferren a las doctrinas de tradición. Exacto.
Los fariseos, en cambio, viejas, interpretadas y exclusivas y rituales. Es decir, jamás lo que hacen los fariseos no hay coherencia. Es decir, muertos por dentro, pero por fuera, tremenda apariencia. Adentro una tienda, ¿qué tienda llevan adentro ellos? Una tienda estancada, una tienda de muerte, una tienda de aletargamiento, pero por fuera, pues tremenda apariencia. Ahí estamos. Pero todas estas, como dice Sergio, todas estas van encaminadas a las levaduras. Y las levaduras está encaminada a la mujer. Entonces, el pan es la unidad de esas levaduras y de ese pan. Entonces el pan necesita esas levaduras y las levaduras necesitan ese pan. Necesita ese afianzamiento de varón y de hembra. ¿Cómo más es ese pan? Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, en el último día de los panes sin levadura, ¿qué recibieron? ¿Qué debían recibir los discípulos? ¿Qué recibieron los discípulos? Debían recibir el verdadero pan. Exacto. Entonces nosotros ya habíamos visto las características del verdadero pan. Ya, y viendo las características del verdadero pan, ya hemos visto las características de las enseñanzas, digamos así, del aparente pan. Así que estos minutos que estamos terminando, vamos a orar por eso. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ya? Entonces, al recibir el pan, ¿qué se hace con el pan? Nancy, Una consulta. sí. Cuando usted se refiere a veces al pan blanco, exactamente ¿a qué era que se refería cuando habla del pan blanco? Ah, el pan blanco. Interesante porque el pan blanco, a ver, el pan blanco, el pan blanco es un pan de vergüenza. ¿En dónde encontramos eso? Eso encontramos en José, en la historia de José. Porque el panadero le colgaron, porque lo que él ofrecía era un pan blanco. Entonces ahora vamos con otro. El pan blanco, el pan leudado y los matzot y esas cosas. No, primero, y este el que me acaba de mencionar es muy fuerte, porque el pan de Egipto es un pan de vergüenza. ¿Y qué es vergüenza? ¿Sí ve? Todo lo que acaba de decir, que teniendo ese pan, ¿qué dijo? Como dijo Mía, que teniendo ese pan de vida, es vergüenza que nosotros no movamos la vida y más bien nos dejemos mover por esa tienda de muerte, de enfermedad. ¿Qué más? ¿Cómo más dijeron que era ese pan? Entonces, el pan blanco es un pan de vergüenza. Y ese pan de vergüenza le costó la cabeza al panadero en tiempos de José. Porque lo que hizo es avergonzar y avergonzarle a su propio... Ahora, ¿por qué lo hizo? Ya sabemos que por qué es. Porque él no estaba adherido a un pan de vida, sino estaba adherido a un pan de muerte. Nancy, ¿contesta eso su pregunta? Sí, gracias. ¿Cómo es su pan entonces? El pan verdadero que es Cristo. ¿Y cómo es el pan verdadero? En lugar de ser un pan blanco, ¿cómo es el pan verdadero? De vida, de trigo. No sé. Que no es de vergüenza, ¿sí? Entonces, ese pan, entonces su mesa no es una mesa de vergüenza, sino es una mesa de ¿qué? Una mesa de, escuche, Chuza, tendríamos que ver, una mesa de lino. En lugar de vergüenza, tiene que haber un lino. A ver, en lugar de, ya vamos a, Dios mediante el día de mañana, porque el que recibe el pan, ¿qué necesita hacer? Necesita saber ordenar ese pan.
Pero para eso, ¿qué se requiere? Nuevamente se requiere ser levita. Entonces, lo que Cristo Jesús les devolvió, el ser levitas, el ser primogénitos y levitas, es para aprender a recibir ese pan y para saber ordenar ese pan. Entonces, ahora lo que estamos aprendiendo es aprendiendo a recibir lo que nos está diciendo. Pero a partir de ahora, el resto del tiempo que tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ordenar el pan. Y al ordenar el pan que tenemos que ordenar la mesa, pues. Sí, gracias por su pregunta. Gracias, pero ya vamos hasta donde. ¿Sabe recibir ese pan? ¿Ha sabido recibir ese pan en este tiempo? Hoy es el último día para recibir ese pan. Y para mirar si al recibir ese pan, ¿qué hizo toda esta semana Dios? Mostrarle todas esas enseñanzas viejas. Mostrarle todos esos cúmulos de levaduras. Y listo. Hoy tiene un nuevo pan y hoy tenemos un nuevo tiempo de enseñanzas. Pero todo eso para que nos ayude a tomar la posición de nuestra primogenitura y ordenar las cosas. Gracias. Hoy entonces estamos recibiendo ese pan, pero al mismo tiempo, esto es lo que les dijo Cristo Jesús. Yo soy el pan, yo soy la enseñanza, yo soy el verdadero pan, yo soy todo lo que ustedes han dicho que soy y su verdadera fe, y yo soy lo nativo. Y eso nativo por 40 años estuvo con ustedes. Y eso nativo está con ustedes. Pero solamente les pido una cosa. Por favor, que reconozcan las levaduras. Ordenen el pan y reconozcan esas levaduras. Y nunca, entonces, nunca van a ir sin pan. Nunca vamos a pensar que estamos sin pan. Porque sería como los discípulos. Decir, uy, me faltó esto. Cuando el verdadero pan nos está enseñando a dar el verdadero orden a las cosas. Y Padre, en estos minutos que nos queda de panes sin levadura, bendito al Dios, bendito a Cristo y a su Espíritu Santo que nos dio el pan de vida, que nos ha dado el pan del Espíritu y que nos ha dado y nos ha llevado a su mesa. Para que en el nombre de Cristo Jesús, hoy Señor, lo que salió de la mesa también sea enviado. Bendigo a Alexandra que está con nosotros. Bendigo a estas mujeres que son parte de tu levadura. Bendigo al reino de Dios y su justicia que nos ha enseñado a leudar la masa. Y bendigo hoy también, Señor, que nos ha enseñado a mecer. Porque así como los hombres y así como los discípulos mecen esas masas, mecen esas levaduras, así, Señor, sea separada de la verdadera. Y así como como no nos mandas ni siquiera a cortar a la cizaña, así, Señor, esas levaduras que sigan para que caigan por su propio peso. Pero en cambio, Padre Santo, bendigo a esa tienda, a ese pan y a esa levadura, a ese varón y hembra, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos hacer esa tienda, hacer de tu santuario, hacer nuestro santuario, y de nuestro santuario hacerlo también para el de nuestros hijos y de nuestros padres. Pero hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy sea roto esas viejas levaduras, sean, Señor, esas mesas separadas, sean esas mesas y esos panes también separados, y esas enseñanzas y esas levaduras viejas sean separadas en el nombre de Cristo Jesús a través de tu diestra, para que cada vez que ya se muestren, pues vayan al lugar donde les corresponde. Pero yo bendigo, Señor, a lo nativo, bendigo, Dios de los cielos, a tus hombres y a tus mujeres que son nativas de tu reino, a tu ley, a tus tiempos, a tu palabra y sobre todo a tu pan, porque ese pan que tú nos has entregado, ese que ha separado los tiempos, que ha separado las levaduras, vuelva a que lo nativo sea nativo. Bendigo, Dios de los cielos, a que todos tus hijos que son nativos de tu reino, hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hayan reconocido lo que es transitorio, lo que es peregrino, lo que no tiene un lugar y lo que está buscando un lugar en tu casa porque pertenece a tu casa. Pero si está buscando un lugar así como el cáncer, así como la enfermedad, así, Señor, como lo extranjero, si está buscando un lugar y nosotros le estamos dando un lugar, pues en el nombre de Cristo Jesús que caiga,
porque nuestros hijos, Padre, son nativos de ti, porque nosotros somos nativos de ti, porque nuestros padres son nativos de ti, y nosotros no les podemos ofrecer una tienda que no sea una tienda nativa, y ellos no nos pueden dar, por más que nos amen nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestros hijos, no nos pueden dar una tienda nativa, porque el único que es nativo y que nos enseña lo que es nativo es el que viene a ser morada, Él es el que es nativo para enseñarnos lo nativo. Y yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús que estamos peregrinando, pero no como extranjeros, sino igual que tu reino y tu justicia. Tu reino prevalecerá porque es el reino nativo que peregrinó, que separó lo extranjero, que levantó lo nativo. Y hoy bendigo, Dios de los cielos, a cada uno de mis hermanas y de mis hermanos que has unido para que sean nativas de tu reino, de tu tienda, de tu santuario en el nombre de Cristo Jesús. Porque esas levaduras, esas son extrañas. Porque esos panes, esos son extraños. Porque esas carencias y esas enfermedades, esas son peregrinas, Dios. Pero no tienen que irse más allá de donde tú les has dado. Y eso, Señor, es una visitación. En el nombre de Cristo Jesús, eso es un moed, eso es tu tienda, que esté en el tiempo que deben estar hasta que lo nativo sea nativo, pero el extranjero sea extranjero. Y bendigo porque somos nativos. Y nuevamente en el nombre de Cristo Jesús, así nos has enseñado, así lo confirmamos. Y hoy llevamos una tienda a donde quiera que vayamos, Padre. Una tienda de la casa del lavar que pertenece a tu casa y una tienda de las casas de mis hermanas y de mis hermanos que nos has dado el privilegio de construir una tienda nativa en la casa del Dabar, en nuestras vidas, en nuestros hijos y en nuestras generaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, Amén. Amén. entonces esto es así de simple. Si nosotros tenemos una casa nativa, ¿cómo va a ser la casa de nuestros padres? ¿Cómo tiene que ser la casa de nuestros padres? Nativa también. Nativa. Pero si nosotros tenemos una casa nativa y la casa de nuestros padres es una casa peregrina, ¿quién le puede dar una casa nativa? Entonces, exactamente, el verdadero hijo y el verdadero padre. Por eso en el nombre de Cristo Jesús, nosotros fuimos llamados a vivir una vida nativa de una casa, de una tienda y de una ley nativa. Lo demás fue peregrino. Mire, los sacrificios que fue nativo peregrino. ¿Cree que en los cielos están degollando corderos? No, no es cierto. Entonces, eso es lo que nos enseña Dios. Y eso es lo que nos hace ser nativos. Y eso es lo que nos hace vivir nativos. Pero si usted quiere vivir nativamente en una tierra de peregrinos y no ser peregrino y ser nativo, ¿qué le va a pasar? No va a cuadrar, no va a cuadrar, no le cuadra nada. Entonces, hoy estamos aprendiendo, devuélvales a sus padres y devuélvales a sus hijos, ¿sí? Sus hijos, ¿qué le están mostrando? La niñez, ¿qué le muestra? ¿Qué le muestra la niñez? La niñez le muestra lo mismo que a usted cuando era niño, que vino para buscar una casa nativa, pero encontró su niñez, encontró una casa nativa, encontró una mesa nativa. Difícilmente, pero eso es lo que... ¿Y por qué? Porque después ellos tenían que desarrollar eso. Ahora nosotros ya somos adultos. ¿Qué les vamos a ofrecer a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a ofrecer a nuestros padres? ¿Se da cuenta? Una casa nativa da un pan nativo, presenta una mesa nativa. Porque si no, las mesas extranjeras, la mesa extranjera, ¿qué hace? La mesa extranjera desnuda en lugar de cubrir. Bueno,
Amén. Entonces, ese es el pan. Al recibir el pan, lo que estamos recibiendo, se da cuenta, ya es el ciclo, el cierre de todas las cosas. En la Pascua, la Pascua nos devuelve lo nativo. El pan, la tienda, la casa, el peregrinaje, el avanzar de este año. Porque nunca va a ser una casa estancada la nuestra. ¿Por qué? Porque tiene que crecer de niño a joven, adulto, anciano y todas las cosas. El día martes a las 5 de la tarde, el día de mañana, vamos ya un poquito a hablar del orden. Yo creo que es importante ver cómo se ordena y qué es el orden, para qué sirve el orden y seguir con el orden de la mesa. Dios mediante, como el orden, si ve, el orden no es de un día para el otro. Hoy es un día, ya lo hemos hecho, pero el orden se toma toda la vida. Entonces, capaz que mañana lo que vamos a ver es una de las peores mesas, que incluso la tenemos en Apocalipsis, para que usted vea las mesas, para que usted vea las levaduras y todas las cosas que hemos visto. Yo creo que vamos a ir por ahí, porque este tiempo es de Jezabel y todas esas cosas. Vamos a ir por ahí para ir identificando y separando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Marquito, mañana a las 5 o a las 6. No, mañana no tiene clases la Pau. Mañana a las 6 la alabanza, y a las 6:30 como culto, porque es el culto de Shabbat y del primer día. 6 alabanza, 6:30 empezamos. ¿Sí? Ok, gracias. Recibimos el pan, todos recibimos el pan. ¿Sí? Amén. Y con el pan, Amén. recibimos la capacidad de separar las levaduras. ¿Sí? Amén. Entonces, hoy es Shabbat. Eso, confírmelo, ciérrelo, séllelo, porque de aquí en adelante usted lleva el pan, pero tiene que resolver las levaduras. Amén. Un abrazo, entonces. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Marquito, buenas noches con todos. Ketty, ¿Cómo están? Ketty, Una Ketty. pregunta. Hoy día terminamos el séptimo, ¿no, verdad? Y entramos al octavo, que es fiesta solemne. No. El ¿O séptimo, estoy mal? eso leíamos desde el principio, ¿no? El primero y el séptimo no son fiestas solemnes, son proclamaciones santas. Entonces, ¿qué Ya. hicimos? Entonces, si ve, ¿por qué es proclamar? Claro, puede ponerle música, todo, pero lo que estamos haciendo justo es lo que estamos diciendo. Proclamamos que recibimos que hemos tenido, estamos y por siempre estaremos con el verdadero pan. Y por ese verdadero pan nunca nos faltará el verdadero pan, y por ese moveremos el otro pan. Eso es lo que estamos proclamando. Pero ese pan, por ese pan vamos a abrir los ojos para ver las levaduras de las mujeres, las levaduras de los hombres, y a esas levaduras, ¿qué les vamos a hacer? Tenemos nuestra diestra para separarles y volver al verdadero pan. Gracias, Ketty. Por eso se llama eso, proclamaciones santas, Gracias. santas convocatorias, como dice. Bueno, oramos entonces. Padre, que quede con el sello de tu Espíritu esta proclamación de todo lo que mis hermanas y mis hermanos han dicho, Señor, de lo que eres tú como nuestro verdadero pan, y que eso es lo que es nuestro santuario, recibir y dar ese verdadero pan. Y por eso bendigo, porque por ese pan también vemos y separamos esas mesas extrañas y esas levaduras extrañas que nada tienen que ver con nuestro verdadero pan, ni con tu verdadera enseñanza, porque tú siempre enseñarás como un padre a Cristo Jesús, como el Padre a Cristo Jesús, y como Cristo Jesús a sus hijos y a sus discípulos, enseñándonos lo nativo, a ser nativo, y a vivir lo nativo, a peregrinar lo nativo, hasta que lo extranjero, eso sea apartado definitivamente de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones. Un abrazo. Amén. Amén.